Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Bien Buenas usted? tardes, profe. Yo Hola, colgado de profe. trabajo. Buenas tardes, profe. Ay, ay, ay. Bueno, ¿en qué nos quedamos en la última clase? Ni se acuerdan. No. Démosle. Profe, Hola. eh, a propósito de la última clase, eh, pues yo quedé con una duda porque cuando se hizo lo de la longitud pues de los enlaces y esto del NO2, usted dijo que, o sea, se hizo primeramente del nitrógeno, después del oxígeno y después el otro oxígeno usted dijo que ¿de un qué? De un carbono con un oxígeno, creo que fue, o el carbono con el nitrógeno. Y se puso, o sea, ¿el qué? El radio del oxígeno, pero se puso el enlace con el carbono. O sea, no entendí eso. Creo que fue algo súper raro. Sí, tan raro que ni yo lo entendí. Pues, lo que acabas de decir, yo lo entendí. Profe, es que a mí me ha quedado una duda, entonces yo estuve mirando por ahí esa partecita de la grabación y no sé, dices algo así, entonces fue como súper raro. Entonces yo dije, voy a preguntarle al profe. Esa clase fue de octubre 30. 30. Ujú. Listo. Abrámosla y miremos a ver. Eso fue del ejercicio final de la clase, ¿cierto? Bueno, entonces, Ujú. ¿dónde? Ah, en el NO2. NO2, sí. Ujú. Entonces, cuando se hizo el nitrógeno, pues normal, y con el oxígeno de arriba, pues se dijo que era un enlace entre el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, bueno, la longitud era de 144, ¿cierto? Ujú. Y después, cuando se tomó el de abajo, usted nombró, profe, un carbono. No, Entonces, no sé por qué. no, aquí lo que se viró fue precisamente lo siguiente. Mira, tenemos enlace al nitrógeno, este nitrógeno forma un enlace simple con un oxígeno y un enlace doble con el oxígeno, ¿cierto? Ujú. Entonces, me imagino que aquí fue donde empezó la confusión y es lo siguiente, pues tenemos dos enlaces, ¿cierto? Sí, Entre señor. oxígeno y nitrógeno, pero los dos son diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos fuimos hacia el enlace simple? ¿Por qué nos fuimos a trabajar con este enlace y no con este de acá? Sencillamente por lo siguiente, a ver, los radios atómicos no van a cambiar, ¿listo? Ujú. El radio del nitrógeno sigue siendo el mismo sin importar pues la situación que tengamos. ¿Qué es lo que Pero sí la va? longitud del enlace sí es mayor cuando hay un enlace simple. Exactamente, entonces siempre nos vamos a ir por el lado que nos va a representar el mayor recorrido, por así decirlo, ¿cierto? Y entonces, ¿desde dónde a dónde hicimos el recorrido? Desde el centro del nitrógeno hasta este extremo de acá del oxígeno. Ese fue el recorrido que nosotros hicimos. ¿Listo? Porque sí, yo reconozco que Sí. generé cierta confusión al haber tomado inicialmente desde este extremo del nitrógeno hasta este extremo del oxígeno, ¿cierto? No, sí, Cuando profe. nos dimos cuenta Es que no que era lo yo eso correcto. lo tengo, sí, eso sí lo tengo claro. Sí, Solamente que, mm, entonces yo creo que fue como una confusión así pues de palabra, ¿no? Porque sí, pues nombrabas como un carbono y yo creo que tiene que ver el carbono ahí. Pero ya.
Pero el resto sí está entendido. Vagamente recuerdo que les comenté que este nitrógeno pues enlaza a un carbono, ¿cierto? De pronto ahí es donde Ajá. está la confusión. Sí. Pero no, nosotros trabajamos fue con esto que se muestra acá. ¿Listo? Sí, profe, ya. Muchas gracias. Con gusto. Guardemos esto de una vez antes que se los olvide. Bueno, entonces para hoy tenemos la gran misión de abarcar el tema asociado con los enantiómeros. Y guardar. Listo. Bueno, entonces para poder hacer alusión a esto, a mí siempre me gusta trabajar con el mismo ejemplito de toda la vida. ¿Por qué? Por lo sencillo que es. Entonces vamos a abrir nuestra buena herramienta. Pongamos esto al 400% y trabajemos con la siguiente estructura. Listo. Bueno, tan amables me colaboran con el nombre de esta estructura. De a uno. No se peleen. Profe, 2 bromo. Sí. But. Sí. Dimetil. No. Espere, 1 Butano. guión 1,4 dimetil. No. Butano, no. Sí. Porque esos CH3 que están ahí hacen parte directa de la cadena. De la cadena principal, sí. Perdón. 1, 2, 3, 4. Butano. Listo, facilito. La pregunta mía es la siguiente. ¿Cuál de los dos? Y ustedes se preguntarán por qué cuál de los dos. Y es por lo siguiente. Vamos entonces aquí nos puede hacer lo siguiente. Esto lo voy a borrar. O no lo podría haber dejado ahí. Tenemos dos opciones. O que ese bromo esté hacia adelante. O que ese bromo esté hacia atrás. Alguien que me diga por qué tenemos esas dos opciones. Nadie. Pues estoy siendo muy exigente hoy, mucho. De pronto tiene que ver con que se podría nombrar partiendo del otro carbono también.
No. O sea, es lo mismo, no hemos cambiado nada, no hemos cambiado la posición en la que se enlaza el bromo ni nada. Lo único que cambiamos es eso, la perspectiva. Eso es lo único que estamos cambiando. Entonces, Profe, por la geometría, ¿no? por geometría, pues a ver, eso lo podemos abordar más fácilmente utilizando el Avogadro. ¿Listo? Y van a ver el por qué. 2, 3, 4. Y aquí como es, contrólalo. Sí, señor. Hasta que se deje de mover. Entonces, miren esto. Supongamos que esto que tenemos acá en el Avogadro nos describe lo que tenemos acá en Word. Listo. Ya aquí pegado. Entonces, ¿por qué tenemos dos opciones? Pues aquí se nos revela el asunto. ¿Dónde pegamos el bromo? ¿A cuál de las dos ubicaciones? Ustedes me dirán. Donde uno quiera, pues atrás. Exactamente, donde uno quiera. O lo pone adelante o lo pone atrás. Es que son las dos opciones de enlazamiento que tenemos para el bromo en esa estructura del butano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué aparecen dos opciones acá? Por eso mismo. ¿Ves? Es que tenemos dos opciones. Y por eso yo desde un principio les decía, bueno, listo, ese es el nombre, 2-bromobutano. Pero ¿cuál de las dos opciones? ¿Cuál? ¿Listo? Entonces pasa lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí aprovechando el Avogadro. Y vamos a ver si esto me deja abrir otra ventana de Avogadro. Que sería genial. Si nos deja. ¿Listo? Y es por lo siguiente. Bueno, vamos a regresar esto a como teníamos antes. Así. Supongamos que vamos a enlazar el bromo hacia adelante. Vamos a buscar el bromo, vean acá. Listo. Y debemos de darle a optimizar geometría. Ustedes me preguntarán por qué, sabiendo que ya lo hice. Pues porque el solo hecho de ingresar el bromo ahí, eso ya nos altera la geometría. ¿Listo? Y así se vería. Así sería el 2-bromo butano cuando el bromo está hacia adelante. ¿Listo? Ahora supongamos que esta línea divisoria entre las dos ventanas que tenemos ahí del Avogadro representa un espejo. ¿Listo? Entonces, si eso es así, vamos a intentar mirar a ver qué tendríamos acá en el espejo, en la imagen. El bromo nos queda adelante y debemos de optimizar la geometría. Listo. Y vamos a poner esto más grande, que más o menos se vea proporcionado, toda la cosa. Bueno, entonces, no. Vamos a tratar de ubicarlo de tal manera que se nos parezca a lo que tenemos por allá. Más o menos así, ¿sí o no? ¿Y cómo es que lo corre uno? Así, con control. Listo. Y nos queda más que perfecto. Entonces, ¿me siguen en lo que les estoy tratando de plantear?
Iniciamos con esto. Nos imaginamos un espejo por acá. ¿Listo? Y entonces el reflejo sería esta molécula de acá. ¿Vale? Y ya van a ver ustedes por qué estamos haciendo esto. Uy, se me irritó la nariz. Bueno, necesito la herramienta de recortes porque vamos a ir haciendo capturas. Entonces esto nos lo vamos a llevar para el Word. Listo, tenemos este y a este lo vamos a llamar el compuesto original. Bueno, y entonces por acá vamos a inventarnos el susodicho espejo. Vean, mejor no pudo haber quedado. Que los espejos los vamos a seguir simbolizando con la letra minúscula sigma. Bueno, y entonces, ¿qué veríamos nosotros como imagen reflejada? Pues lo siguiente. Esto ya me estorba, entonces... ¿dónde está la recortes? Ven acá, N. Pensé que no lo iba a coger bien. Control C, nos vamos para Word. Control V. Sí, yo sé que esto es una movida, muchachos, pero es lo que tenemos a la mano. Se nos descuadró todo. Pongámoslo 35, a ver. Creo que así ya nos vale. Este espejo, pongámoslo por acá. Esto corrámoslo, adaptémonos y ya. Bueno, entonces este sería el reflejo. Listo. A ese reflejo lo vamos a seguir llamando imagen especular. ¿Listo? Ahora la pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Será que la imagen especular será la misma estructura que tenemos originalmente? O dicho de otra manera, la estructura de la derecha será igual a la estructura de la izquierda. ¿Qué me dicen ustedes al respecto? Pero pues yo diría que sí, se supone que lo único que cambia es la perspectiva en la que estamos mirando la estructura. Bueno, ¿qué dice el resto? Yo diría que no son iguales. Tú dices Profe, que yo no digo son que sí son iguales. Yo estoy de acuerdo con Julián, yo creo que son iguales. muy Solo, también estoy de acuerdo con Julián, solamente cambia la perspectiva. listo. Entonces, como lo que tenemos a la mano es esto del abogado, tan amables, díganme cómo le hacemos para responder la pregunta que les acabo de hacer. Díganme ustedes. Porque estamos de acuerdo con lo siguiente. Profe, gire cualquiera a 180 grados. Listo, vamos para allá. ¿En qué dirección? Creo que hay una forma muy fácil de hacerlo. Pues, lo que pretendemos hacer es coger lo que tenemos a la derecha
y ponerlo de tal forma que al moverlo se nos vuelva igual a lo que tenemos en la izquierda. Porque recuerden que lo de la izquierda es lo original. Y lo que tenemos aquí a mano derecha sería la imagen especular. Listo. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? O mentalmente podríamos coger, vean, seleccionar todo esto acá y tratar de ponerlo encima de esto acá a ver si encaja o no encaja. Así de entrada, ¿las dos cosas encajan o no encajan? Profe, no encaja. No encajan, No, ¿cierto? no encaja. Sin embargo, hay que agotar opciones, Profe, ¿cierto? Hola. pero no serían lo mismo, porque es que si tú lo giras de forma que quede igual al otro, o sea, te va a quedar el bromo, un bromo te va a quedar adelante y el otro te va a quedar atrás. Listo, vamos a ver. Vamos a ver si lo que usted dice es muy cierto. Vamos a ver. Voy a tratar de rotarlo. Con cuidado para que esta vaina no se nos descualquiere. Ustedes saben que esto es muy fácil que se descualquiere. Más o menos por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Tan, tan. Los hidrógenos de arriba más o menos. Ahí más o menos. Ta, ta, ta. Listo. Ustedes me dicen dónde me detengo. Para que más o menos las dos estructuras se parezcan lo más que se pueda. Por ahí más o menos. Un poquito más a la derecha y ya. Un poquito más a la derecha. Usted me dice dónde. Que está haciendo un esfuerzo de pulso. Déjelo ahí, déjelo ahí. Listo. Ahí más o menos tenemos todo donde debería. ¿Qué pasó ahí? Porque miren que si roto este un poquitico, se nos ve el hidrógeno de atrás. ¿Y qué pasó acá? El bromo nos debió haber quedado hacia adelante y no, quedó hacia atrás. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque si cogemos esto que Que yo tenemos... tenía la razón desde el comienzo. Sí. No, está bien, está bien. Bueno, entonces, si cogemos mentalmente lo de la derecha y lo ponemos encima de lo de la izquierda, estamos de acuerdo que lo único que no encaja son el bromo y el hidrógeno, ¿cierto? De resto, toda la estructura va a encajar, ¿vale? Como si fueran piezas de Lego. Lo único que no va a encajar son los dos átomos. A ver qué otra opción tenemos, porque yo solamente les mostré una. Para compararlos. Si no lo ven bien, Girar 180 grados hacia el otro lado. hacia el otro lado, ¿cuál de las dos? Pues, o sea, devolverlo a la posición que estaba antes y girarlo hacia la derecha. Es que yo me confundo con izquierda y derecha. No, en este caso no hay diferencia. Como vamos a rotar 180 grados, no hay diferencia si lo haces a la derecha o hacia la izquierda. Entonces yo creo que ya te aterricé un poco lo que tenías en mente. Ah, más o menos. Bueno, a ver, yo les propongo hacer esto ya. Espero no embarrarla mucho. Ay, por ahí. Por ahí. Y este lo mismo. Este me dicen dónde me detengo. Yo diría que como que por ahí, ¿cierto? Aquí se ve Y más déjelo ahí, fácil. profe. Aquí se ve mucho más fácil, vea. Vea, estos tres hidrógenos, este carbono, los dos hidrógenos, este carbono, estos tres hidrógenos, en ambos lados es la misma cosa. Lo único que va a cambiar es esto, vea. Que es que en este tenemos el bromo hacia arriba y en este tenemos el bromo hacia abajo. Ya de por qué les decía yo desde un principio cuál de los dos compuestos. Ya ven, o sea, solamente cambiar eso, vea todo lo que nos generó. Entonces miren que ya con esto, me voy a volver.
De esta manera, entonces, ya nos queda más claro lo siguiente, y es que tenemos dos opciones. O ponemos el bromo hacia adelante o ponemos el bromo hacia atrás. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Taratán. Entonces, en ese caso, profe, sí son estructuras distintas. Bueno, Es correcto. Evidentemente son estructuras diferentes. ¿Listo? Es más, vea. Este, siendo el original, este se convirtió en la imagen especular. No sé si lo notaron con lo que hicimos hace un momento. pero seguirían siendo la misma molécula, ¿no? No. No importa el hecho que tengan los mismos componentes. Sí, pero mire que varían en una sola cosa, en la posición del bromo, entonces quiere decir que ya no son la misma estructura, o dicho de otra manera, se trata de compuestos diferentes, ¿cierto? Y nos hemos topado con la definición de lo que son dos enantiómeros, que dice así. Son estereoisómeros, si gustan, copien. Que tienen la misma secuencia de enlazamiento entre sus átomos. Son imágenes especulares entre sí. Y no se pueden superponer. Pregunta. Y Me ojalá, quedé. Voy a repetir, por favor, qué pena. ¿desde dónde? Desde átomo. Dime más información, porque yo no me he visto. Son imágenes especulares entre sí y no se pueden superponer. Eso, muchas Ok, gracias. gracias. Más este lo debería devolver o no. Dejémoslo así. ¿Qué no entendieron de esa definición? Sin pena, muchachos, sin pena. ¿Qué no entendieron de esa definición? Profe, una pregunta, o sea que los enantiómeros son pares, o sea, son solamente dos. Es correcto, siempre van en parejas. Siempre. Siempre va a ser así, siempre van en parejas. Bueno, cuando les digo que son imágenes especulares, ¿a qué me estoy refiriendo? Profe, que los está comparando, ¿no? No, Quizá, espere, nos habla algo de especular. Tiene que ver con esa palabra, ¿cierto? ve, aquí está la respuesta, ve. Ahí está la respuesta. Se dice que dos Es compuestos la son... imagen reflejada. Exactamente, se dice que dos compuestos son imágenes especulares entre sí si uno es la imagen especular del otro, o viceversa. Y para ello necesitamos de un espejo. Pues para nosotros, por propósitos prácticos, nos inventamos o nos imaginamos ese espejo, ¿cierto? Es eso.
Y cuando yo les hablo de que no se pueden superponer, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues que si se pone una encima Que de si la otra, ponemos no van a encajar. Es No van. correcto. De eso, ninguna manera posible van a poderse superponer. ¿Listo? ¿Cuántas formas diferentes hay para superponer estas dos estructuras? Estos dos compuestos. ¿Cuántas maneras diferentes habrá para poder superponer a esos dos compuestos? A esas dos estructuras. Hay demasiadas, por no decir otra palabra. Hay muchas. ¿Listo? Pero nosotros solamente nos basamos en las más prácticas posibles y ya. ¿Qué nos vamos a poner a nosotros a probar 1.000.000 aquí de posibles formas de superponer estos dos compuestos? Y pues primero la virtualidad nos lo dificulta y segundo pues no tendríamos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Entonces solamente lo hacemos de la forma más práctica posible, como les digo. Bueno, entonces no sé si ustedes lo han notado, pero desde hace un rato tenemos una dificultad. ¿Cuál es esa dificultad, muchachos? Alguien que me lo diga. El nombre sería igual. Que dos compuestos comparten el mismo nombre. Es correcto. Y ya sabemos que desde la nomenclatura eso no se puede presentar. Desde el nombre debe de haber alguna manera posible de diferenciar estos dos compuestos. ¿Listo? Que ya sabemos que son enantiómeros. Entonces, para ello vamos a acudir a dos cosas. Primero, una cosa que se llama proyecciones de Fisher y la segunda, una cosa que se llama nomenclatura R y S. ¿Listo? Vámonos con la primera. O Fisher. No sé en realidad cómo se pronuncia. Fisher. De pronto haciendo esa pausa. Creo que puedes ir un momentico, yo miro algo. Claro, yo subo. ¿Hasta ahí? ¿O más para arriba? Ah, no, me estaba confundiendo. Me estaba contando bien unos hidrógenos y yo creo tan raro. Ah, ya. Recuerda que acá atrás hay un hidrógeno. Acá también. Que no se está viendo. Gracias. Listo. Bueno, paso número 1. Identificar todos los carbonos quirales presentes en la estructura y marcarlos con un asterisco. ¿Qué me deberían de estar preguntando? ¿Qué son los carbonos quirales? Bueno, y ustedes lo van a deducir. ¿Dónde se dio la gran diferencia estructural entre estos dos compuestos? De nuevo, recuerden, el de la izquierda es el original y el de la derecha es la imagen especular. Bueno, ¿Dónde? En el carbono 2.
en el carbono Es el número carbono 2. que sí, tiene los Pregunta. 4 enlaces diferentes. O sea, no comparte. Es correcto. Entonces, vea pues. El carbono número 2 en ambas estructuras, ¿qué tipo de hibridación posee? CP3, profe. sp3. ¿Cuántos enlaces está formando cada uno de esos dos átomos de carbono? 4. 4 enlaces, ¿cierto? En cada uno de esos 4 enlaces, ¿qué cosas encontramos? Entonces me voy a devolver. Vamos a empezar a trabajar con esta estructura. Bueno, pero así como que no me sirve de mucho, porque no se ve bien el hidrógeno detrás. Entonces, no le hagamos al vivo y tomemos otra captura de pantalla donde sí se vea todo. Listo, eso está perfecto. Muy bien. Y la pegamos. Y le decimos que no la ponga bien pequeña. Creo que fue con 35, ¿cierto? Sí, con 35 apenas es. Entonces vean pues. Tenemos que el responsable de todo lo que está sucediendo de esas diferencias estructurales es este carbono de acá. ¿Listo? Entonces, este carbono tiene hibridación 2sp3, se enlaza o está formando 4 enlaces. Y ustedes me dirán, profe, pues obvio, todo átomo de carbono con hibridación 2sp3 forma 4 enlaces. ¿Y qué me dicen ustedes, por ejemplo, de un carbono con una carga negativa? ¿Cuántos enlaces estará formando? Profe, se supondría que 3. Exactamente, solo formaría 3 enlaces. ¿Ves? Por eso hay que hacer esa aclaración bien. Yo sé que parece muy obvio, pero hay que hacerlo. Entonces, ese jovencito se enlaza a 4 cosas, que son esto de acá, el bromo de acá, este hidrógeno y, ojo, vea, todo esto de acá. ¿Listo? Pregunta. ¿Esas 4 cosas son iguales o son diferentes? Son diferentes, profe. Son diferentes. ¿Listo? Entonces se enlaza a 4 cosas que son diferentes. 4 enlazantes, que ya comenzamos a jugar con el borrador. Entonces hay que moverle hay que hacerle una movida para que coja ese borrador. ¿Listo? Cuando un átomo de carbono cumpla con esas 3 condiciones, decimos que es un carbono quiral. ¿Listo? Como vamos a seguir trabajando con esta estructura, ¿cuál de estas dos representaciones con cuñas y rayas paralelas le corresponde? ¿La de arriba o la de abajo?
Se las vuelvo a mostrar, ya pues. La de arriba, profe. Muy bien, la de arriba. Profe, una pregunta. Y Pregunte. cuando tienen menos de 4 enlazantes diferentes, los carbonos, ¿cómo se llaman? ¿O no tienen ninguna denominación especial? Tú lo has dicho, no tiene ninguna denominación especial. En este sentido de estereoquímica, no. Bueno, ¿qué está haciendo falta de incluirle a esta partecita donde está el carbono quiral? ¿El asterisco? Más que el asterisco. Bueno, antes del asterisco. De casualidad no está haciendo falta un hidrógeno. Posición del hidrógeno. Eso, dibujémosle el hidrógeno. Para que quede completo. Entonces ya sabemos que cuando identificamos un carbono quiral, le ponemos un asterisco ahí, cerquita, al ladito, arriba, abajo, donde a ustedes le quede más fácil. Creo que ese asterisco parece una araña. Listo. Paso número 2. Vamos a elegir una perspectiva hacia el carbono quiral. Ojo pues con lo que voy a decir. De tal manera que 2 de sus 4 enlazantes se acerquen, mientras que los otros 2 se alejen. ¿Se la cogieron? Profe, repítela, por favor. Otra Sí. vez. Vamos a escoger una perspectiva hacia el carbono quiral de tal manera que 2 de sus 4 enlazantes se acerquen, mientras que los otros 2 se alejen. O se alejan, como lo quieran ustedes racionalizar. Y no he terminado. De tal forma que los dos enlazantes que se acerquen quede uno a la derecha y el otro a la izquierda, mientras que los que se alejan quede uno arriba y quede otro abajo. Entonces, ¿cómo es el asunto? De los 4 enlaces deben haber 2 que se acercan y 2 que se alejan. Y el otro requisito es que los 2 que se acerquen deben estar a la derecha y a la izquierda. Y los que se alejan deben estar una raya arriba y abajo. Sí, pues eso no es eso. Sí, es eso. Entonces, vamos a verlo mejor en el Avogadro. Una posibilidad, porque resulta que la más fácil, de las más fáciles. Supongamos que la perspectiva que vamos a elegir es esta. Listo. Entonces, yéndonos al Avogadro,
veremos lo siguiente. Bueno, entonces tenemos esto. Si vamos a ver de esta manera, en esta dirección, este carbono de acá, garantizando que las dos cosas que se acerquen nos queden una a la derecha y la otra a la izquierda, y las que se alejen una arriba y otra abajo. En este caso, lo mejor que podemos hacer es lo siguiente. Y supongan que vamos a manejar la perspectiva que cada uno tenemos hacia la pantalla del computador, del celular, de la tableta. ¿Listo? Entonces vea, lo mejor que podemos hacer es esto. Ustedes me dicen dónde me detengo. No me lo dijeron, pero yo supongo que ahí. En este caso, ¿qué se acerca a nosotros? Los dos carbonos. Exacto, se acerca a este CH3 de acá y se acerca a este otro carbono acá que hace parte de esta pequeña cadena carbonada. Y miren que los dos quedan uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Listo? Mientras que los dos que se alejan, que serían el hidrógeno y el bromo, queda el hidrógeno arriba y el bromo hacia abajo. ¿Listo? Entonces vamos a copiar esto. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos quedaría esto. Listo. Nos quedaría esta como perspectiva, así lo veríamos. Vale. Claro que déjenme yo hago una cosa. Esto de acá bajémoslo. Si no vamos a tener problema de nada. Perfecto. ¿Qué otra perspectiva se les ocurre a ustedes? Porque posibilidades hay muchas. Se los garantizo. Hay muchas. Profe, pues al contrario, ¿no? Eso, al contrario. Hagámosle a ver. Creo que aquí me queda muy difícil poner la flecha. Lo voy a poner más hacia abajo. ¿Listo? Me toca. Porque no hay opción. Y este es el carbono quiral. Y la fregada. Entonces, miremos a ver. Vamos a devolvernos. Quiere decir que en ese caso, si nuestra perspectiva va a ser esta, lo mejor que podemos hacer es lo siguiente. Más o menos ahí. ¿Qué inconveniente tendríamos en este caso? Que los dos que se están acercando hacia nosotros no quedan a la derecha y a la izquierda, sino que están quedando hacia arriba y hacia abajo. Es correcto, pero eso lo podemos solucionar muy fácil. ¿Será que allí me da para voltear la imagen? Pregunto yo. Personalizar, no. Borrador, no. Editar con Paint, herramientas, guardar, aquí no me lo permite. Nuevo. Vamos a hacer lo siguiente. Control C, vamos a intentar a ver si aquí en Word me permite hacer esa rotación. Porque hacerlo allá en Avogadro, eso es un rollo. Eso es un dolor de cabeza. Ah, sí, claro. ¿Hacia dónde quieren que lo rotemos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Izquierda.
Esto muy raro, pero bueno. Así nos quedaría. También que de esa manera, los dos que se nos acercan queda uno a la derecha, otro a la izquierda. Y los que se alejan queda uno arriba y otro abajo. ¿Listo? Y más opciones hay. Hay muchas más opciones. ¿Listo? Ya es cuestión de ustedes explorarlas. ¿Vale? Bueno, vámonos hacia el paso número 3. Represente el carbono quiral represente el carbono quiral con una cruz. Ubique cada uno de los enlazantes de acuerdo con lo observado en la perspectiva escogida. Listo. ¿Con cuál de las dos perspectivas quieren que sigamos trabajando? ¿Con la primera que escogimos o con la segunda? Profe, sigamos trabajando con la misma. Con la segunda. Listo, con la Con la segunda. primera, Pero no peleen. Cállese. ¿Qué pasó ahí? No, si se van a poner a pelear, encuéntrense a la salida más bien. Bueno, a ver entonces qué encontramos. Pero qué flecha más torcida. Entonces, para esta perspectiva vamos a verlo de esta manera. Según esta perspectiva, ¿cómo debo de dibujar el muñequito para que nos represente esto que se está viendo acá? ¿Con los pies hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, ¿no? izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien. Acuérdense siempre del muñequito es todo mal dibujado, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, entonces en ese caso les había comentado que la proyección de Fisher la vamos a representar con una cruz. ¿Listo? Entonces, ¿qué pongo dónde? Por ejemplo, este CH3, ¿dónde lo pongo? El CH3 va arriba. A la Va, derecha. va arriba. Y abajo. Muy bien. ¿Por qué arriba y no en otro lado? Pues porque en la perspectiva, según lo que ya tenemos acá, ¿dónde quedó el CH3? Quedó arriba. Sí, es sencillo. Profe, pero es que con el abogado eso es un rollo y eso así. Bueno, no se complique. Para este muñequito, y por eso es tan importante dibujarlo, ¿hacia dónde está el CH3? ¿Está hacia la cabeza o hacia los pies? Hacia la cabeza. Hacia la cabeza, entonces debe quedar hacia arriba. Listo. Mientras que esta cadena carbonada de acá queda hacia los pies.
Entonces esa la vamos a dibujar hacia abajo. Entonces para acostumbrarnos de una vez, esto de acá lo vamos a llamar R. Y así lo vamos a dibujar aquí. Bueno, el hidrógeno, ¿hacia dónde nos queda? Derecho. Hacia la derecha, muy bien. Y el bromo, pues, en la posición que queda disponible. Listo. De esta manera, entonces ya tenemos la proyección de Fisher terminada. Ahora la pregunta es, ¿dónde me la pongo? Es correcto. Bueno, ya tenemos la primera fase terminada, que es obtener la proyección de Fisher. Ahora vámonos a obtener la nomenclatura R y S. Paso número 1. Si van conmigo, muchachos. Sí, profe. Bueno, paso número 1. Obtener la proyección de Fisher para cada carbono quiral presente en la estructura. Y pues eso ya lo tenemos. Paso número 2. Profe, qué pena, ¿qué era lo primero? Obtener la proyección de Fisher para cada carbono quiral presente en la estructura. Paso número 2. Asignar un orden de prioridad a cada uno de los enlazantes presentes en la proyección de Fisher según su número atómico o según el número atómico. Yo creo que queda mejor así. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Al carbono quiral, ¿qué átomos se enlazan directamente? El bromo, el hidrógeno y un carbono. Y otro carbono. Y otro carbono. El carbono sí, ¿Cierto?
Según su número atómico, ¿quién tiene el mayor? Bromo. El bromo. Entonces a ese le vamos a dar el primer puesto. Y al de menor número atómico le vamos a dar el cuarto puesto. ¿Listo? Y miren que tenemos un empate ahí entre los dos carbonos, porque los dos tienen número atómico 6. Entonces, cuando les ocurra eso, miren que se enlaza directamente a cada uno de esos dos. En este caso, átomos de carbono. A este carbono, ¿qué se enlaza directamente? 3 hidrógenos. 3 hidrógenos. 1, 2 y 3 hidrógenos. Al carbono número 3 de la estructura, que es este de acá, ¿qué átomos se enlazan directamente? Carbono. Un carbono y ¿qué más? Nada más. Y a el carbono, Y 2 hidrógenos. hidrógenos. ¿Y dos qué? 2 hidrógenos. Muy bien, 2 hidrógenos que no están ahí dibujados. Entonces, pues, 1, 2 hidrógenos y un carbono. Entonces, este hidrógeno empata con este hidrógeno con pero este hidrógeno pierde frente a este carbono. Por lo tanto, el puesto número 2 se lo vamos a asignar a la R. Y el puesto número 3 se lo vamos a asignar al CH3. Profe, ¿y no se pueden dar casos donde empaten realmente dos enlazantes? ¿O siempre va a haber como una jerarquía? A ver, si tú hiciste bien la identificación inicial de los carbonos quirales, debe de haber siempre esa jerarquía. ¿Listo? Pero supongamos el caso en que la estructura era muy enredada y no nos dimos cuenta de algo. Entonces, en este punto nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si aún comparando los átomos que se enlazan directamente al carbono 1 y el carbono número 3 de la estructura, en este caso, seguimos con el empate, entonces nos vamos un átomo más alejados del carbono quiral. ¿Listo? Y nos vamos yendo así haciendo el análisis. Y entonces hay situaciones en las que por más que nos alejemos, así llegamos a los extremos de la estructura, no desempatamos el asunto. Entonces, eso está muy asociado a aquellas estructuras donde usted no identificó bien la diferencia que había o esa similitud estructural que había entre esos dos pedazos de estructura. Entonces, eso es típico de carbonos que usted identificó como quirales, pero que en realidad no lo son. Yo sé que me hice bolas, pero no sé si me entendí. Si me hice entender. Sí, profe, bastante. Muchas gracias. Ok. Paso número 3. Asignar un sentido de giro al carbono quiral. De la siguiente manera. Inicie en el número 1. Lo van a copiar tal como se los voy a decir. Inicie en el número 1. Busque al 2 sin pasar por el 3. Y termine en el 3. ¿Se la cogieron? Espero que sí. Si se les olvida, acuérdense del número de emergencias del área metropolitana, el 123. Con eso es más que suficiente.
Entonces, si iniciamos en el 1, ¿me voy hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, Hacia abajo. ¿Y por qué no hacia arriba? porque no se puede pasar por el 3. Antes de haber llegado al 2. Muy bien. Llegamos al 2 y nos vamos a buscar al 3. ¿Listo? En este punto, miren que acá nunca se habla del número 4. Por lo tanto, no se preocupen si pasan o no por el 4. ¿Vale? Paso número 4. Si el sentido de giro encontrado para el carbono quiral es horario, entonces el carbono quiral es R. Sin embargo, si el sentido de giro es antihorario, el sentido de giro del carbono quiral es S. Bueno, ¿qué letra le asigno yo a este carbono quiral? S. Muy bien, S. Yo creo que aquí voy a añadir, o no, dejémoslo preso. Paso número 5. ¿De quién no hemos hablado hasta el momento? ¿Del cuarto? Del El- cuarto. Listo, aquí es donde entra a jugar ese jovencito. Si el enlazante menos importante se encuentra en la horizontal de la proyección de Fisher, Profe, me repite otra vez, por favor. claro, si el enlazante menos importante se encuentra en la horizontal de la proyección de Fisher, quiere decir que el sentido de giro del carbono quiral es el inverso al encontrado en el paso anterior. ¿Eso puesto a qué, profe? Es el inverso al encontrado en el paso anterior. Aquí es donde es que está el número 4.
En la horizontal. Entonces quiere decir que el sentido de giro del carbono quiral no es S, sino que es R. Así de sencillo. Profe, ¿y por qué? Ahorita les digo el porqué. O bueno, de una vez, vea. Lo que pasa es que antes de que se inventaran las proyecciones de Fisher, lo que hacían los académicos era lo siguiente. Hacían su modelito, tal como se los mostré yo en la clase pasada, así con las bolitas y toda la cosa, ¿cierto? Entonces miraban el carbono quiral de tal manera que, en este caso, el hidrógeno, que es el menos importante, quedara totalmente hacia atrás. ¿Listo? Entonces, de esta manera, ¿quién es el número 1? El bromo. El número 2 es este carbono acá. Y el número 3 es el CH3. Si los unimos, ¿qué sentido de giro encontramos? ¿Horario o antihorario? R. Horario. Horario. Entonces quiere decir que es R, ¿cierto? Por eso, cuando el hidrógeno nos queda en la horizontal, hay que hacerle esa corrección. ¿Listo? Porque eso es típico de cuando no lo dejamos totalmente, no lo dejamos hacia atrás, sino que lo dejamos hacia adelante. En este caso, el sentido de giro nos da S, pero sabemos que S no es el sentido de giro del carbono quiral, sino que es R. Por lo tanto, hay que invertir. No sé si te respondí la duda. Paso número 6. Incluir la información antes encontrada en el nombre IUPAC del compuesto. Entonces, vea pues, eso es muy fácil. ¿Cuál es que es el número que le corresponde al carbono quiral? 2. El 2. Entonces el nombre nos va a quedar así. Es el 2R, 2, ojo con el guión, bromo, butano. ¿Listo? Profe, ¿y si fuera la imagen? Entonces, Sería, ustedes van a ser tan amables y van a hacer todo este procedimiento para la imagen especular. Se las voy a dejar acá. Ustedes lo van a hacer con la perspectiva que les venga. ¿Listo? Y en 5 minuticos regreso. A ver qué encontrar. Hágale pues.
Salimos a acompañar. Listo. A ver, ¿qué encontraron? ¿Y por qué se arrepintió? Es inevitable. A ver, ¿estoy siendo escuchado? Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a intentar hacerlo rápidamente. Ah, Me quedó bien, pero mi medio R. Y qué loco. vamos a ver. ¿Qué tan loco le quedó eso? Supongan que esta es la perspectiva que vamos a escoger. ¿Listo? Entonces, vamos a ayudarnos con lo que hay acá. Ah, lo tengo diferente. Regresémoslo. Algo así. ¿Listo? Entonces, esta va a ser nuestra perspectiva y supongamos que nos va a quedar así. Sí, yo sé que queda torcido, pero pues, ¿qué mal hacemos? No, pero es que queda muy bravo para cuadrarlo. Bueno, según esto, en la proyección de Fisher, ¿qué nos queda? Profe, ¿no cómo pondría el muñequito? Pues la solución no va a ser muy satisfactoria. La respuesta a tu duda no va a ser muy satisfactoria. ¿Sabe por qué? ¿Cómo quiere que pongamos el muñequito? ¿Con la cabeza hacia el bromo o con los pies hacia el bromo? Con la cabeza hacia el bromo. Entonces, siendo así, algo así quedaría la cabeza. ¿Y dónde ponemos los piecitos y las manitos? Supongamos que este es un pie y las manos están hacia los lados.
Imagínese un cara de papa mirándolo desde arriba. Algo así. Yo le Ya, dije que ya vi, la... ya vi cuál era el ¿Qué? error. Ya Ah, identifiqué bueno. cuál era el error. Bueno. Yo le dije que la respuesta no iba a ser muy satisfactoria que digamos. Bueno, entonces tratemos de hacer lo mismo para eso. En este caso, entonces, para la imagen especular, ¿cómo nos quedaría esa proyección de Fisher? El hidrógeno arriba. No, el bromo arriba. Porque si ponemos el muñequito al revés, ahí sí sería, Pues ahí sí sería ayudémonos con eso. correcto. Sí, vos dice, sí, sería algo más arriba. ¿Dónde quedaría el hidrógeno? Abajo. Ah, no, pero espera. Espera un momento. Pero toca Sí, ver, ¿nos vamos a guiar por cómo está en Avogadro o por el muñequito? por eso hice la espera. Ayudémonos con lo que está acá. Entonces, según el muñequito, ¿el bromo hacia dónde está? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. Entonces, bromo hacia arriba. ¿Qué pongo hacia abajo? El hidrógeno. El hidrógeno, muy bien. Y devolvámonos. Este CH3, ¿hacia dónde lo está viendo el muñequito? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha no. Muy bien. Déjeme decirle que tiene muy buena lateralidad. Entonces, CH3 a la derecha. ¿Sí fue así? Bueno, entonces aquí la R nos queda de esa manera. Si está bien o no está bien, sí. CH3 a la derecha. Bueno, resto de pasos en lo que sigue. Ya sabemos que el orden de prioridad pues, no se altera, es el mismo. El bromo es el primero, CH3 es el tercero, el hidrógeno es el cuarto y el aire es el segundo. Sentido de giro. 1, 2, 3. ¿Qué sentido nos dio ahí? Antihorario. Es decir, ese. ¿Listo? El menos importante, ¿dónde está? En una vertical. Abajo. Es queda antihorario. ¿Esto hasta qué paso? Como el hidrógeno está en vertical, no se invierte el sentido. Es correcto. Porque lo único que dijimos al respecto es que si estaba en la horizontal, no más. ¿Listo? Eso va hasta el paso número 5. Eso es lo que necesitas saber. 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 pasos. Entonces, ese es el sentido de giro real. Es el que vamos a trabajar. Ahora vámonos con el nombre. ¿Cómo nos quedaría? 2S, Sí. guión, 2, guión, bromo. Bueno, eso. Exactamente. Así es. ¿Qué notan entre los dos nombres?
La diferencia de la nomenclatura R y S. Exactamente. Siempre pasa así. Si usted tiene un par de enantiómeros, los sentidos de giro de uno son los inversos del sentido de los sentidos de giro de los carbonos quirales del otro. Siempre pasa así. ¿Listo? Ahora hablemos de una propiedad muy importante entre los enantiómeros, que se llama quiralidad. Ya no estamos hablando de carbonos quirales, sino que estamos hablando de estructuras como un todo. ¿Listo? Entonces decimos que dos estructuras orgánicas que copiaron. Dos Sí, profe. estructuras orgánicas. Dos estructuras orgánicas que son enantiómeros entre sí. Son moléculas quirales. En resumen, ¿qué fue lo que acabamos de decir? Que si tenemos enantiómeros, tenemos moléculas quirales. Sin embargo, esto es una doble implicación, porque dos moléculas que sean quirales quiere decir que son enantiómeros. Ojo, siempre y cuando sean estereoisómeros. Listo. Bueno, pasa lo siguiente. Compuestos orgánicos que tengan un solo carbono quiral tienen asegurada su quiralidad. Pero si un compuesto tiene dos o más carbonos quirales, entonces nada podemos decir acerca de la quiralidad. Creo que puse ese signo donde no era. No se asegura esa quiralidad. ¿Y por qué es tan importante saber si una molécula es quiral o no? Por lo siguiente. Vamos a devolvernos hacia los compuestos que iniciaron toda esta clase. Estos dos. Sucede que los dos, el 2R y el 2S,
2-bromobutano, ambos tienen la misma temperatura de ebullición, tienen la misma temperatura de fusión, tienen todo casi lo mismo. Listo. En lo único que varían es en sus propiedades ópticas. En específico, en una sola, la que tiene que ver con la rotación de la luz polarizada. Listo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de la luz polarizada? Es que es ópticas. Pero vamos a ver si encuentro el esquema en la red de forma fácil. Tararán. Necesito el esquema de funcionamiento del polarímetro. Vean que eso es un equipo lo más de sencillo, lo más de pequeño. Aquí está el esquema. Esto es lo que yo necesitaba. Ahora otro esquema para tener una segunda opción. Pareciera que sí. Bueno, copiar. Y espero que no nos molesten por los derechos de autor. Bueno, entonces pasa lo siguiente. Todo empieza con una bombilla de filamento. Ustedes sí conocen ese tipo de bombillas. O de focos. Obvio, sí, profe. No, yo pregunto porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Es mejor preguntar. Entonces, esa luz que se emite desde una bombilla de filamento de tungsteno tiene un pequeño inconveniente, o bueno, varios inconvenientes. El primero, la longitud de onda de los fotones que se emiten por la bombilla es muy variada. ¿Listo? Eso va desde el rojo hasta el violeta, es decir, abarca todo el espectro visible. ¿Listo? Primera anotación. Tiene muchas longitudes de onda. ¿Listo? Bueno, primero que todo. Lo segundo, que aquí no les marca, y es que sucede lo siguiente, muchachos. Los fotones, que son las partículas asociadas con la luz, los fotones no se mueven en una dirección como tal. Es decir, no es que uno diga, ve, tenemos un fotón de este extremo a este extremo moviéndose de un extremo a otro en la mesa. Entonces se mueve en línea recta. Pues a ver, aparentemente sí lo hace. ¿Listo? Es más, se los voy a esquematizar de esta manera. Si tenemos un fotón moviéndose en esta dirección, ¿qué pasa con ese fotón? Si usted se acerca lo suficiente y es un zoom extremadamente pequeño o amplio, no sé cómo llamarlo, usted va a observar que el fotón se le comporta de esta manera.
Algo así. Es decir, que sigue un comportamiento sinusoidal, así se le llama eso, u ondulatorio, así también se le llama. ¿Listo? Es decir, él se mueve así en línea recta, pero si usted se acerca lo suficiente, él hace esto, va y viene, va y viene. Pero resulta que esta oscilación se debe de hacer en un plano que se llama plano de oscilación. ¿Listo? Que eso es a lo que se refieren con estas flechas de acá. Por ejemplo, con esta flecha en diagonal, quiere decir que el plano de oscilación de esos fotones es congruente con eso, es decir, es diagonal. Vale. Me voy a explicar mejor. Si pudiéramos ver, comillas, si pudiéramos ver esa ondita así, con el muñequito ahí parado y toda la cosa, veríamos lo siguiente. Veríamos una sola línea. ¿Listo? Esto es a lo que se refiere uno con plano de oscilación. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay dos problemillas con la luz que sale de esas bombillas de filamento. Una, mucha longitud de onda. ¿Listo? Se abarca desde el rojo hasta el violeta. Lo segundo, los planos de oscilación de los fotones que salen de esa bombilla es totalmente incierto. Eso es una luz totalmente desorganizada. ¿Listo? Si salen 10 millones de fotones por segundo de esa bombilla, los 10 millones van a tener planos de oscilación diferentes entre sí. Puede que algunos sean coincidentes entre sí, pero otros, pues, entre otros, lo más probable es que sean diferentes. Entonces, para eso se necesita, para evitar ese problemita en el análisis que nos compete, necesitamos de un filtro que se llama polarizador o filtro polarizador. Esos filtros se caracterizan porque tienen unas rendijas, pero muy, muy, muy delgaditas. Uno a simple vista no las ve. Le toca coger un microscopio para poder ver esas rendijas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos filtros? Que a propósito tienen una terminación en negro mate. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Todos los fotones cuyo plano de oscilación no coincida con las rendijas son fotones que no van a pasar de ahí, de ese punto. ¿Listo? Entonces, dada la terminación de estética de ese filtro, que es un negro mate, entonces aquellos fotones que no tengan el mismo plano o cuyo plano de oscilación no coincida con el de con las rejillas, entonces son absorbidos por la superficie de ese filtro. Entonces, por eso, después del polarizador, solo vamos a tener una luz muy organizada, donde todos los fotones de ese haz de luz tienen aproximadamente el mismo plano de oscilación. ¿Listo? Y a eso se le llama luz polarizada. ¿Listo? Muchachos, si tienen alguna duda me dicen, me interrumpen. Que yo estoy aquí, hable, que hable, que hable, que hable y no sé. Es más, no sé si me están escuchando. Sí, sí, profe, sí lo estamos escuchando. Ah, bueno. Es que ese es el problema de la de la virtualidad, hombre, que no. Como no nos vemos las caras, entonces no sé cómo va, de qué va el asunto. Una vez que logramos esa luz polarizada y obtener esa luz tan especial, que se llama luz polarizada, entonces vamos a hacer incidir ese haz de luz polarizada sobre un portamuestra.
de donde en ese portamuestra vamos a tener una solución, puede ser acuosa o puede ser una solución en la que se utilice o cualquier otro tipo de solvente. Pero sí o sí, dentro de esa muestra debemos de tener un enantiómero. Por ejemplo, el 2R, 2-bromobutano. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? La luz polarizada va a interactuar con ese enantiómero de tal manera que la luz o el plano de oscilación de la luz se va a rotar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos opciones. ¿Listo? Que son las siguientes. Voy a intentar esquematizarlo lo mejor que pueda. No, así no. Vamos a hacerlo mejor insertando las rayitas. Entonces, si el plano de entrada es este, tenemos dos opciones. O el plano de salida se rota hacia la derecha o el plano de salida se rota hacia la izquierda. Listo. Entonces, entrada y esto es a la salida. Y esto es a la salida. Una de las dos opciones tenemos. Es decir, se rota hacia la derecha o se rota hacia la izquierda. ¿Y eso cómo lo sabemos? Muy sencillo. Es que aquí donde está el observador, justamente, a ver, una imagen que sea más o menos grandecita. Yo creo que esta. Aquí donde uno observa, en esta parte de acá, hay otro filtro polarizador. ¿Qué diferencia tiene ese con el inicial? Que este se puede rotar. Usted lo puede rotar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces, ¿usted cómo sabe dónde se coincide con el plano de salida de la luz polarizada? Pues donde usted comienza a observar luz. Solo hay un punto entre 0 y 180 grados donde usted va a observar luz. En ese punto usted dice, esta es la inclinación de ese compuesto. Entonces pasa lo siguiente, y ya los voy a contextualizar. Si la luz se rota, si la luz polarizada se rota hacia la derecha, decimos que estamos estudiando un compuesto de estrógeno. Yo creo que no me cabe copiarlo. Lo voy a hacer aquí abajito. Si la luz se rota hacia la derecha, entonces se trata de un compuesto de estrógeno. ¿Listo? Y en ese caso, antes del nombre, colocamos uno de los dos siguientes prefijos, o el signo más entre paréntesis, o la letra D minúscula entre paréntesis. Más sin embargo, si se rota la luz hacia la izquierda, entonces decimos que estamos trabajando con un compuesto que es levógiro. Entonces en ese caso, antes del nombre usamos el signo menos entre paréntesis o la letra L minúscula entre paréntesis. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso del 2-bromobutano, podríamos escribirlo de esta manera. Puede tratarse del más 2-bromobutano o el de 2-bromobutano o se puede tratar del menos 2-bromobutano. Copiémoslo. O del L
2-bromobutano. ¿Cuál es el problema de esto? Y es que esto no nos permite construir la estructura exacta del compuesto. Cosa que no sucede con la nomenclatura R y S, que con esa sí podemos construir la estructura exacta del compuesto. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Pero y para determinar cómo se nombraría, tendríamos que tener un aparatico de esos que usamos ahorita, ¿cierto? Es correcto. Ay, esta joda, sí. Esto lo deberían de arreglar en una próxima actualización. Entonces pasa esto Profe, bueno, con esos aparatos en laboratorio de orgánica. ¿cómo? ¿Uno llega a trabajar con ese aparato en laboratorio de orgánica o no? No sé. No sé, lo que te diga es mentira. A ver, según lo que yo recuerdo de las prácticas vigentes ahorita de orgánica, no se tiene contemplado eso. Entonces pasa lo siguiente. Dado que con esta nomenclatura no podemos construir la estructura exacta del compuesto, a esta nomenclatura se la llama nomenclatura relativa. Y entonces, ojo con lo siguiente. Que nos haya dado en el nombre 2R2-bromobutano no quiere decir que eso ya sea un más o un menos 2-bromobutano. No. ¿Por qué? Porque esto de acá no tiene relación con la nomenclatura R y S. ¿Listo? Como con la nomenclatura R y S sí podemos construir la estructura exacta del compuesto, a esa nomenclatura se le llama nomenclatura absoluta. ¿Listo? Entonces, ojo, no hay una relación directa entre si un compuesto es R va a ser de estrógiro o levógiro, no la hay. ¿Listo? Por el momento no la hay. ¿Listo? ¿Y por qué digo por el momento? Porque no falta por allá el genio, la persona brillante, que utilizando modelos de mecánica cuántica le diga, vea, con estas y estas características para un carbono quiral, eso sí o sí va a ser más, o eso va a ser menos, o va a ser de estrógilo o va a ser levógiro, que es lo mismo. ¿Listo? Por el momento no se cuenta con ese tipo de desarrollo académico. ¿Listo? Y entonces esta es una forma de nosotros poder diferenciar entre un enantiómero y otro. Entonces ustedes me dirán, profe, ¿cómo hacemos entonces para saber si el 2R2-bromobutano es de estrógiro o levógiro? Adivinen qué debemos de hacer. Analizar la partícula en eso, ¿no? En eso que se llama polarímetro. ¿Listo? En un polarímetro. Así de sencillo. Esa
o usted ir a un handbook, buscar al 2R2 bromobutano y mirar a ver si es destrógiro o levógiro, porque con seguridad ya otra persona hizo ese análisis. Esa es la otra posibilidad. ¿En un qué, profe? Polarímetro, así se llama esto. No, profe, Profe, sí, pero uno lo busca en un qué, en un En un handbook, handbook. hand de mano. Sí, hand de mano y book de libro. Que a propósito de eso, del libro de mano no tiene nada. Esos son unos mamotretos que los carga un brujo. Así de sencillo. Eso no lo carga nadie en el bolso, pues. Ópticas tiene tilde en la O, ¿cierto? Si mal no estoy. sí, profe. Muy bien. Entonces, hay otra manera de poder diferenciar enantiómeros entre sí, que a eso se lo llama resolución de enantiómeros. Se los voy a contar más o menos en qué consiste. Una de las prácticas del laboratorio de química orgánica contempla el uso de un sustrato que eso es sílica gel, que eso está adherido a una pequeña lámina de aluminio. Y entonces ustedes con eso hacen de cromatografía de capa fina, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace para obtener una resolución de enantiómeros? Cambie esa sílica gel por un sustrato que sea un enantiómero en estado sólido y que tenga afinidad pues con los compuestos que usted va, con los dos enantiómeros que usted va a analizar. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a pasar? Solo aquel enantiómero que coincida con la matriz que usted utiliza ahí en esa lámina de aluminio, solo ese se va a movilizar dentro de esa fase sólida. El otro queda en solución. Esa es otra forma de usted poder, en este caso, específicamente hablando, separar enantiómeros. Es la única manera. Porque es que como un par de enantiómeros, los dos tienen las mismas propiedades físicas y solamente se diferencian con un polarímetro, entonces, ¿cómo separarlos? Esa es la cosa. Entonces, por eso se idearon ese tipo de resolución. Claro que, si mal no estoy, utilizando cromatografía líquida de alta resolución, en la que usted utiliza, por ejemplo, una columna que es un enantiómero, con eso usted también puede separar una mezcla de enantiómeros, por ejemplo. Bueno, la clase la vamos a dejar hasta acá. ¿Qué vamos a hacer el próximo viernes? Ese día vamos a terminar esta parte de enantiómeros. ¿Listo? Y necesito que para ese día se hayan estudiado lo que les comenté sobre la unidad 6, es decir, sobre las fuerzas intermoleculares. Necesito que eso lo tengan estudiado para ese día. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer varios ejercicios en esa clase para terminar la parte de enantiómeros. Vamos a ver ejercicios aplicativos. ¿Qué hacer cuando en una estructura hay más de un carbono quiral? ¿Cómo queda su nombre? Listo. ¿Cómo procedemos en ese caso? Y apenas terminamos esa parte, entonces nos vamos directamente hacia la unidad número 6. Ya con eso nos quedaría que la próxima semana seguramente veríamos la sección 7.1. Y eso ya nos marcaría un punto final para programar el segundo examen parcial. Bueno, no siendo más, no los entretengo. Profe, yo tengo una pregunta
Cuénteme. Profe, nosotros trabajamos solo estructuras de Newman con 60 grados. Y para trabajar una estructura de Newman con diferente de 60 grados, ¿uno cómo hace? Por eso les seleccioné a ustedes los enlaces que les seleccioné en el producto de acompañamiento. Sí, por eso se me surgió la pregunta, porque pues nosotros tenemos uno de 5. ¿Lo hablamos el jueves o qué? Sí, hablemoslo el jueves. Listo, profe. Vale, Hágale. pues. Gracias, profe. Con mucho gusto, que estén bien, sean felices. Nuevamente, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.